Aquí comienza el informativo semanal de la Red de Comunicadores del Campo Popular, CCP, información y análisis de noticias y actualidad. Buenas tardes. Estamos con Graciela Quinterno, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es una profesional muy comprometida con lo que es la formación para comunicadores, tanto profesionales como populares. Graciela realizó estas formaciones en organismos tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo estás, Graciela? Un gusto tenerte acá. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Graciela? En primer lugar, me gustaría preguntarte qué representa para vos la comunicación. Hola, Yamila, ¿cómo estás? Bueno, allí tendríamos que ver distintas dimensiones, ¿no? La comunicación, en principio, como para mí aspecto más importante o como dimensión más importante, es un derecho humano inalienable y un derecho humano fundamental. Sin la comunicación, ninguno de los otros derechos terminan de conformarse como tales. Cuando comenzamos a tomar conciencia de que la comunicación realmente es una dimensión humana fundamental y esencial, bueno, cuando comenzamos a pensar que todos estos derechos necesitan, me refiero a los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos políticos, ¿no es cierto? O voy a generar un distinto orden, los derechos políticos, económicos y culturales, en ese orden fue como históricamente fueron dándose. Necesitaban de la participación y de la palabra de cada uno de los ciudadanos y de cada uno, sí, de los ciudadanos y de cada una de las personas. O sea, había que constituir un sujeto que fuera no solo quien demandara, sino además quien pensara de qué manera esos derechos podían ser defendidos colectivamente, ¿no? Entonces, allí la comunicación comienza a cobrar un espacio, diría que fundamental. Y el hecho de que nosotros comenzáramos con la carrera de comunicación en los comienzos de la democracia, ya por 1983, no es un momento, digamos, cualquiera, sino que justamente estábamos saliendo de una de las dictaduras más atroces que tuvimos en nuestro país. Hoy justamente se cumple un aniversario más también de otra dictadura que fue la de Onganía, en donde muchísimos derechos fueron arrasados por esa dictadura, ¿no? Pero yo me refería a la dictadura de 1976 hasta 1983, cuando nosotros salimos de esa dictadura, realmente nos dimos cuenta y tomamos conciencia como pueblos de que si había algún aspecto que teníamos que comenzar a pensar estratégicamente, ese aspecto era el de la comunicación. Necesitábamos de la palabra de todos, necesitábamos llegar a todos, necesitábamos que los juicios, por ejemplo, fueran, que la sociedad se apropiara, ¿no? Y allí la comunicación comienza a ser realmente estratégica, ¿no? Esa fue una dimensión estratégica de la comunicación. Todo ese proceso que nos llevó muchísimo tiempo, mucha lucha, mucha participación, muchos avances y retrocesos, culmina con un éxito durante la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, que es la aprobación de la ley de medios, ¿no? La ley 26.522, que fue una ley ejemplar por cuanto contó con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, de pueblo mismo, de partidos políticos. Bueno, se realizaron audiencias públicas como ninguna otra ley, y esa ley realmente fue una victoria del pueblo, podemos decir que es una victoria del pueblo. Entonces allí la comunicación cobra el sentido institucional que necesitábamos para el ordenamiento de la comunicación, porque nosotros teníamos legislación que provenía de la dictadura militar, y con esa legislación hasta ese año contábamos para poder impulsar los medios. Bueno, en esa ley
ahí precisamente se especializan tres sectores de la comunicación que hasta ese momento aparecían confundidos. Uno es el comercial, ¿no? La comunicación con un sentido comercial, que sería el que llevan adelante los medios más grandes, los medios que llamamos oligopólicos o hegemónicos hoy día. Por otro lado, los medios que son con un sentido público, y aquellos medios que podrían ser universitarios o sindicales, que no tienen fines de lucro, sino que llevan como objetivos los fines sociales, ¿no? O sea, contribuir a la sociedad, a una sociedad más solidaria, a una sociedad más humana. Esos objetivos formarían parte de los bienes de los medios sin fines de lucro. Bueno, todo eso está en la Ley de Medios de Comunicación, que fue derogada el primer día que asume el presidente Macri y su partido, Cambiemos, luego Juntos por el Cambio y ahora en la actualidad Juntos. ¿Por qué menciono todos estos aspectos? Porque obviamente una decisión tan importante como lo es una ley que fue debatida y que fue refrendada por ambas cámaras en el Congreso y aprobada, fue dada de baja por un decreto presidencial, ¿no? Algo que todavía, bueno, es algo que tenemos que debatir muchísimo, ¿no? O sea, qué valor le damos a las decisiones institucionales y qué valor tienen las normativas para nosotros. Los medios de comunicación populares, como medios sin fines de lucro, como bien mencionás recién, ¿qué rol pueden cumplir en el garantizar el derecho al acceso a la información? Bueno, entonces ahora puntualmente, los medios de comunicación populares o comunitarios, podríamos decir que tienen tres tipos de objetivos fundamentales. Un objetivo fundamental que es trabajar comunitariamente, ¿no es cierto? Allí la comunicación tiene como objetivo estratégico reunir las demandas sociales, las demandas de los vecinos, de la comunidad, asistir con la información que esa comunidad necesita, hacer un relevamiento de cuáles son las condiciones del territorio de esa comunidad, ver especialmente cuáles son sus líderes, acercarse ese medio de comunicación a los líderes y ver de qué manera se hace un tejido con el medio de comunicación, con los referentes que existan en esa comunidad y con la comunidad misma. O sea que el medio de comunicación popular tiene un objetivo fundamental que es un ida y vuelta con esa comunidad en cuanto a recoger sus demandas y también ofrecer la posibilidad de otorgar esa palabra, ¿no? Que es la palabra de quienes más necesitan expresar cuáles son sus necesidades y de qué modo organizarse para poder conseguir que esas necesidades sean satisfechas, ¿no? Trabajar el medio popular para que esas necesidades que tiene la comunidad sean satisfechas. Bueno, en ese sentido que vos mencionás, la importancia del medio popular para con su comunidad, también hay una situación que siempre es como una dificultad para los que formamos parte de algún medio de comunicación, que es el sostenimiento económico. ¿Cuál crees vos que es la manera de sostener un medio popular, sabiendo que muchas veces para los medios populares es difícil de acceder a algún ingreso que sea seguro y estable? ¿Cuál crees vos que es la forma para sostener un medio popular, o qué debe hacer un medio popular para sostenerse en el tiempo? Es una pregunta un tanto compleja de responder, pero no obstante, yo te diría que la primera dificultad que tiene un medio de comunicación popular es el encuentro con su público, ¿no? O sea, con quienes van a ser los oyentes y los participantes de la radio. No creo que la primera dificultad sea la económica. Creo que el primer planteo que debería hacerse un medio de comunicación popular es ver de qué manera puede convocar
a los vecinos, a las personas a las cuales va a llegar esa radio y con qué proyecto comunicacional. Esto es, plantearle a quienes van a ser su público objetivo, cuáles son los objetivos que tiene ese medio de comunicación. Tal vez esos objetivos que nosotros elaboramos, por ejemplo, nos podemos reunir en un grupo y decir, bueno, vamos a sacar una radio, vamos a hacer un diario, ¿no?, popular, para dar a conocer estas ideas que nosotros tenemos. Y tal vez esas ideas que nosotros tenemos, que pueden ser muy válidas, se puedan enriquecer con las propuestas que tengan los vecinos o la comunidad. Entonces, el primer paso podría, yo me lo imagino, por ejemplo, en una escuela, ¿no? En una escuela convocar a los vecinos, a los docentes, a quienes están más cerca de ese espacio, y comenzar a ver qué cosas les gustaría escuchar en ese medio de comunicación. Si ellos mismos sienten la necesidad de ser parte de ese medio de comunicación, si les gustaría, por ejemplo, que la radio o que el diario pudiera organizar un taller donde todos pudieran presentar ideas, donde pudieran decir de qué modo les gustaría escuchar, con qué música, qué información, qué datos darían en ese medio de comunicación. O sea que lo que estoy planteando como primer objetivo es reunirse en el territorio con quienes van a ser los oyentes o el público objetivo de ese medio de comunicación. El objetivo más importante de un medio de comunicación popular, aunque necesite de ese apoyo económico, no es el económico, ¿no? Entonces he participado de muchos medios de comunicación populares, he trabajado en FM en Tránsito, he trabajado en un proyecto de radios comunitarias en La Plata, he visto muchos proyectos de radio que con muy pocos recursos se convierten en las herramientas más importantes de esa comunidad. O sea, se convierten en los referentes más importantes de esa comunidad y con muy escasos recursos económicos. ¿Lo cual significa que tenemos que ser pobres? No, no estoy hablando de que tengamos que tener una idea de un medio de comunicación popular en la pobreza, haciendo una mala estética. No, para nada estoy diciendo eso. La estética tiene que ser algo muy importante desde el comienzo al pensar ese medio de comunicación popular. Pero lo que estoy diciendo y afirmando es que no tenemos que pensarnos como parte de una dificultad económica del vamos, ¿sí? Sino que el propio desarrollo del medio tiene que ser primero un empoderamiento, si me permiten la palabra, de esa comunidad. Y una vez que esa comunidad identificó, se siente representada por quienes hacen ese medio, seguramente van a aparecer propuestas de cómo sortear las dificultades económicas. Desde el seno mismo de la comunidad surgen esas propuestas de cómo sortear las dificultades económicas. Entonces, más que pensar, bueno, tenemos que ir a la municipalidad a pedir recursos, sí, tal vez no, pero lo que no podemos dejar de hacer es, en primer lugar, de estar en el territorio y de ver qué quiere esa comunidad con el medio de comunicación popular. Graciela, ¿se podría decir que entonces una de las, por ahí no sé si está bien decir la palabra actitud, pero la actitud de los y las comunicadoras populares es el manejar una escucha activa, sobre todo en la comunidad? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo firmemente en que los medios de comunicación populares, por supuesto que tienen dificultades de toda índole, no solo las económicas, ¿no es cierto? Hay muchas dificultades, pero la mayor oportunidad que tiene creo que la mayor y más importante oportunidad que tiene un medio de comunicación popular es
concebir un proyecto de comunicación política. ¿Y qué estoy diciendo con esto? ¿Que se afilie a algún partido? No, en absoluto. Sino que desde el comienzo tengan claro un cierto planeamiento, que por supuesto se va a ir modificando, porque todos los proyectos que pensamos en la comunicación son dinámicos, nunca estáticos. Y jamás esos proyectos de comunicación pueden ser lineales. Me refiero a que yo puedo proponerles a ustedes el mejor plan de comunicación, pero si yo no vivo en el lugar, si no tengo contacto con la gente, si no sé lo que necesitan, si no sé cuáles son sus deseos, si no sé cuáles son los usos que hacen de la comunicación, no es lo mismo pensar una radio, por ejemplo, en un pueblo alejado, que pensar una radio acá en el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener un conocimiento y un acercamiento a la comunidad como primera instancia para saber qué tipo de comunicación vamos a desarrollar. Y por supuesto que sí, activa, obviamente, porque la comunicación no solo es dinámica, sino que también es una variable compleja, es una variable que contempla lo político, lo económico, lo histórico, ¿verdad? Entonces, cuanto más sepamos de ese territorio, cuanto más elementos compartamos con esa comunidad, seguramente más ricos van a ser los programas, ¿no? Ustedes a lo mejor participaron, no sé si alguno está participando en un medio de comunicación popular, pero por ejemplo, cuando uno convoca a un grupo de chicos, ¿no? En una escuela para hacer un programita o para hacer algo en una radio, uno se encuentra con la sorpresa de que los chicos por ahí con timidez empiezan a captar cuáles son sus dinámicas cotidianas, ¿no? Digo, el chico siempre te sitúa en el presente. Y bueno, hay que hacer todo un trabajo a veces con la comunidad para ir como conociendo y armando esa trama de confianza, ¿no? Con cada uno de los sujetos para que cada día pueda ser un poquito más rico ese programa o ese proyecto. Pero siempre es de partir desde un proyecto político. Me refiero a que tiene que haber una cosmovisión, hacia dónde apuntamos, cuál es nuestra visión del mundo, dónde nos queremos insertar, ¿sí? Y por supuesto la diversidad, porque ese proyecto político tiene que contener la mayor cantidad de voces posibles. Y las voces seguramente van a tener diferentes matices, ideas, diferentes opiniones, y precisamente eso es lo que va a hacer más rico a nuestro medio de comunicación. Quería preguntarte, en la era de Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, ¿cómo han cambiado las redes sociales y los estilos de comunicación? Bueno, evidentemente las nuevas tecnologías han modificado fuertemente el modo de, digamos, de relacionarnos, no solo pensando en un medio de comunicación, sino también personalmente, ¿no? Nosotros mismos ya no podríamos tener un modo de comunicación sin contar con esas plataformas, sin contar o sin tener en cuenta esas plataformas. Ahora bien, acá tenemos algo que también, lo mismo que el aspecto económico, ¿no? Nunca tendremos que, como personas humanas y como sujetos, como ciudadanos y sujetos políticos, nunca podemos reemplazar. Fíjense ustedes que nosotros estamos a través de una pantalla, conectados en red, ¿no? Utilizando todo esto, pero el contenido de la charla sigue siendo un contenido en donde tramamos lo político, tramamos lo comunicacional, tramamos lo histórico, ¿no? O sea, nunca el centro puede ser la pantalla, ¿sí? En este caso, una herramienta de Google. Siempre esas herramientas, que es bueno que las conozcamos y las utilicemos, tenemos que utilizarlas en función de ese proyecto comunicacional que yo les hablaba. Si nosotros vamos a utilizar vamos a hacer un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para
el sostener algún tipo de intercambio en ese proyecto comunicacional, antes de pensar en el grupo de WhatsApp, tenemos que conocer si realmente ese grupo nos va a dar los objetivos que nosotros nos propongamos. O sea, los objetivos de la comunicación son previos, son anteriores. Y allí tenemos que lograr un consenso entre todas las personas que intervengan, entre los sujetos de la comunicación, de cuáles van a ser primero los objetivos que queremos desarrollar, ¿no? Esto que decíamos, cuál va a ser nuestro público, cuáles van a ser las demandas, cómo va a ser esa participación, ¿sí? Los vecinos que viven en esta comunidad suelen leer el diario, se comunican, todos tienen celulares y se comunican a través de grupos de WhatsApp, toman grandes decisiones a través de los grupos de WhatsApp o de Instagram o de Facebook. ¿Cómo es esa trama con eso? Primero tenemos que conocerlo para luego utilizarlo con la comunidad. Una vez que conocemos de qué modo esa comunidad está haciendo uso de la tecnología, allí nosotros podremos pensar, bueno, tal vez estratégicamente nos convenga utilizar Facebook y no utilizar Instagram, por ejemplo, ¿no? Pero esa decisión no es una decisión previa, sino que es una decisión que va al interior del proyecto comunicacional. Por eso que les decía que primero tenemos que pensar en un proyecto de comunicación política y luego pensaremos cuáles son las herramientas con que ese proyecto va a tener mayor incidencia. ¿Qué quiero decir esto? Va a tener mayor llegada, van los sujetos a los cuales va dirigido mi mensaje van a ser quienes realmente participen y no solo reciban de mi parte. Sí. O sea, no solo pensarlo de modo lineal, que yo pueda emitir las ideas que yo tengo, sino que esas herramientas le permitan a quienes nos escuchan o a quienes nos leen, que también puedan ser partícipes de ese intercambio, que puedan devolverme su visión de la comunicación. Quería preguntarte, Graciela, comenzamos hablando de la ley de medios, la importancia de la que tuvo en ese momento y cómo fue derogada. Si en este momento se tuviera que legislar y normativizar otra ley de medios, ¿qué cambios consideras que debería tener teniendo en cuenta los aspectos digitales que hoy norman muchas veces la comunicación? Sí, bueno, cuando se aprobó la ley, indudablemente hay muchas cosas que no fueron tenidas en cuenta, como los medios digitales, ¿no? Hoy en día tenemos un desarrollo en las plataformas mediáticas que realmente son muy, muy valiosas y muy importantes, y precisamente esta pandemia ha demostrado que el acercamiento que nos permitieron las redes sociales y las plataformas mediáticas han sido muy valiosas, porque de otro modo no podríamos tener este vínculo, ¿no? Hoy casi todos los vínculos los hacemos a través de una pantalla. Así que pienso que todos, digamos, que la normativa debería haber o debería incluir mucho de estos cambios. Y también, por ejemplo, otro fenómeno que apareció muy fuertemente, que no es muy nuevo, pero que lo denominaron de un modo nuevo, que es este tema de fake news, ¿no? ¿De qué modo, por ejemplo, los medios de comunicación y quienes realizan la tarea de comunicar tienen una obligación que no solamente debe ser ética? Quiero decir con esto, que un buen periodista no solamente desde el punto de vista ético debe cumplir con determinados parámetros para comunicar, sino que además haya una reglamentación por el cual sean penados quienes infrinjan estas reglamentaciones y estas normativas. ¿Y esto por qué razón?
pero no por una razón de que no nos guste lo que diga, por ejemplo, alguien que milita en el macrismo, ¿no? En absoluto, porque tiene el mismo derecho que nosotros a Ujú, por comunicar supuesto. sus ideas y expresarlas. Eh, o quien sea que tenga derecho a expresarlas. Pero lo que no debe hacerse jamás es romper ese primer principio que es el derecho humano a la comunicación. Entonces, si yo en plena pandemia salgo a decir que las vacunas son un veneno, por ejemplo, bueno, allí debería haber una clara reglamentación que penalice a quien está no solo infringiendo una ley pública, que es la de la salud pública, sino además causando un enorme perjuicio a todos quienes pueden confundir eso y realmente causarles la muerte, ¿no? O sea, realmente es muy grave mentir en ese tipo de cosas. Sí, Entonces totalmente. debería O tomar haber dióxido de cloro en pleno prime time de un canal de aire. bueno, exactamente eso, o lo que estamos asistiendo hoy día, que es algo espantoso, que es este vínculo que tiene la prensa mediática hegemónica, que es el tratamiento de las enfermedades mentales o de consumos de drogas, ¿no? A través de un caso de una persona muy popular, como es el caso de Chano. Puede que a mí no me guste la música de Chano, ahora bien, eso no significa que el tratamiento de esa información tenga que infringir el derecho humano a ser respetado en la intimidad, que sea ajustado a los protocolos que la salud mental exige, que se mantengan en cuenta y que se tengan en cuenta al momento de que una persona pueda sufrir una crisis de esta Sí, naturaleza, ¿no es cierto? es casi un mínimo de objetividad, de no banalización, de no estigmatización. Digamos, Claro, son exactamente. criterios tan mínimos que todos deberíamos compartir. Mucho más Sí. lo que están en canales con mucha audiencia. Bueno, eso, por ejemplo, tendría que estar muy claramente que es un aspecto nuevo, digamos, del uso de la información de modo falso o de modo contrario al derecho humano de la comunicación. El derecho humano de la comunicación no puede ir nunca contra la vida, el derecho a la vida, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces se utiliza la información en contra de la propia vida de los sujetos y de los ciudadanos. Entonces eso tendría que estar muy bien reglamentado. Y otro aspecto que me parece sustancial es también la sostenibilidad económica de los medios de comunicación populares que no son, digamos, que no tienen otro sustento económico o que poseen un proyecto comunicacional y no tienen posibilidades económicas de desarrollarlo, ¿no? En ese caso, eh, debería estar reglamentado de qué modo el Estado nacional puede habilitar formas para que los medios de comunicación populares puedan acceder a recursos no solo económicos, sino también de tipo tecnológico. El Estado Nacional tiene la obligación de hacer que la accesibilidad sea real, o sea, que sea realizada en el pueblo y que los medios de comunicación alternativos, sindicatos, universidades, que no posean los recursos tecnológicos adecuados puedan tenerlos para poder desarrollar eh, sus proyectos comunicacionales. La pregunta que quería hacer también es otra de las aristas que está muy sacada a la luz ahora es lo que es la construcción de una comunicación con perspectiva de género. Sí, mira, justo que lo estás mencionando, me vino así a la mente que era un aspecto que no, del cual no había hablado, ¿no es cierto? Bueno, desde mi punto de vista, la problemática de género es una problemática que nos debe integrar a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, no creo en ideas de género que solamente defendamos las mujeres, porque vivimos en una sociedad en donde hombres y mujeres tenemos que tener esa relación, ese vínculo en donde el respeto de uno y otro
no tiene que basarse en cuál sea el género, sino simplemente somos personas. Y como personas necesitamos tener el mismo salario, necesitamos tener el mismo respeto, necesitamos acceder a la información, necesitamos que esa información sea segura, necesitamos que también el Estado nos brinde esas herramientas y que, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Muchas veces la problemática del feminismo lleva como a un aislamiento, ¿no? Pareciera ser que muchas cosas que los hombres no comprenden o que nosotras no sabemos explicitar o hacerles comprender, quedamos como un colectivo separado del resto de, digamos, de esa integración. Y yo creo que la integración es con los hombres y que debemos seguir insistiendo en un diálogo permanente con los compañeros, con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con quienes convivimos cotidianamente, y esto también que sea parte de los recursos que ese medio de comunicación favorezca, ¿no? En el medio donde está, porque mucho se habla a veces de los derechos de las mujeres, pero finalmente poco se confía en la dirección de las mujeres al frente de un proyecto comunicacional. No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero yo sí, muchas veces las mujeres somos tenidas en cuenta porque por ahí somos más sostenedoras de las ideas, porque trabajamos más, porque nos abocamos a tareas de cuidado que requieren a lo mejor una mayor paciencia. Y entonces cuando se organiza un proyecto comunicacional, ese es el lugar que nos otorgan, los compañeros, ¿no? Y eso hay que ponerlo en discusión. Hay que poner en discusión eso, y creo que muchas mujeres somos muy capaces de direccionar un medio de comunicación, y además esa dirección, que puede ser una dirección política, porque las mujeres tenemos ideas políticas y las podemos llevar a cabo tanto como los varones. Esa podría ser no solo consensuada, ¿no? Sino que además permita que todos puedan pasar por esa experiencia. Me refiero a que no nos imaginemos direcciones de medios en donde alguien toma todas las decisiones, sea hombre o mujer, no importa eso, sino que eso sea intercambiable, ¿no? Que todos los compañeros puedan hacer con los errores, con las limitaciones, puedan tener la experiencia de pasar por distintos roles dentro del proyecto de comunicación. Es algo muy, muy importante. O sea, que no haya cargos fijos, que no haya personas que crean que son más inteligentes porque a lo mejor hablan mejor o parecen más brillantes, ¿no? Es lo que habitualmente ocurre, ¿no? A las mujeres nos cuesta muchísimo que cuando tomamos la palabra seamos escuchadas con ese respeto, ¿no? Y bueno, es así. Entonces muchas veces cuesta mucho que nuestros compañeros comprendan que la experiencia de compartir eso va a enriquecer a ellos también, ¿no? Y seguramente los resultados en ese proyecto político van a ser mucho más valiosos que si únicamente sostienen la palabra unos pocos. ¿Y crees que la ley de paridad es un pasito que va a empezar a abrir camino para que esto que planteas se empiece a lograr realmente? Sí, por supuesto que todas las leyes que nosotros sancionemos en el Congreso, que nos otorguen mejores derechos como comunidad, siempre van a ser un avance para todo el conjunto de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Es lo mismo que cuando hablábamos recién del proyecto de comunicación. Si empezamos por el grupo de WhatsApp, seguramente ese medio de comunicación no va a tener mucho futuro.
En el caso de las leyes, tiene que haber un, un ida y vuelta entre la sociedad y las leyes, en donde realmente sintamos que esa ley forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, la paridad no se gana por una ley, del mismo modo que no se puede ganar la voz de nadie ni la participación de nadie por más que lo exprese una ley. En todo caso, la ley está como garantía de esa experiencia, ¿sí? La ley va a garantizar que quien quiera hacerlo realmente pueda hacerlo, efectivamente pueda hacerlo. Ahora, la ley no puede hacer que las personas se comprometan con, con el respeto a las mujeres o con el respeto a la participación, con el respeto a un montón de cosas que van surgiendo a través de nuestra experiencia ciudadana. Eso va a surgir cuando en la propia comunidad se vive esa experiencia y se siente que en esa comunidad uno es mejor porque tiene precisamente esas experiencias. O sea, cuando yo llego al medio de comunicación y mi palabra como mujer para mis compañeros es tan importante como la de cualquiera de ellos, ahí efectivamente estoy haciendo que esa ley se cumpla. Ahora, lograr eso es un trabajo al interior del medio de comunicación, de discusión, es un trabajo para todos los días, ¿sí? No es algo que la ley imponga solamente porque fue aprobada. Y ahora para finalizar, Graciela, nos gustaría preguntarte ¿qué mensaje te gustaría dejarles a los y las comunicadoras que nos están viendo? Bueno, mi mensaje tiene que ver con que amen muchísimo a la comunicación, porque realmente tener la experiencia de valorar y de crecer en un proyecto comunicacional nos hace mejores personas, nos hace amar la vida, nos hace tener compañeros, amigos y experiencias que son maravillosas, como las que nosotros vivimos en la universidad cuando hicimos estos talleres, en donde yo conocí a Mónica, fíjense, y Mónica, aún hoy continuamos conectadas a través de esa experiencia donde Mónica participó y yo era parte del nivel docente de ese taller que dimos en comunicación. Entonces, les diría además que es un camino que en donde siempre tienen que acercarse a la comunidad, siempre, siempre la respuesta de todas las cosas y las dudas o los conflictos que puedan ocurrir está en la comunidad. Siempre hay que ir y referenciarse en esa comunidad donde estén trabajando, donde estén haciendo la experiencia, para obtener las respuestas que se necesitan. Muchas veces nosotros como comunicadores, como estamos formados académicamente, siempre buscamos la respuesta a nuestras dudas o a nuestras limitaciones en los libros. Y a veces de qué modo tan sencillo cuando nos acercamos al barrio, cuando nos ponemos a hablar con los vecinos o con los compañeros que formamos ese proyecto, encontramos respuestas y soluciones que son mucho más simples de las que creíamos y no las enturbiamos a veces con mandatos bueno, que no digo que no estudien, que sí, que hay que estudiar muchísimo, pero nunca hay que dejar de lado la simpleza que tiene el participar con otros en un proyecto, ¿no? La comunicación nos convoca y yo diría también nos interpela desde un lugar colectivo, nunca individual. Siempre es un espacio colectivo el cual cada vez que lo pensamos nos enriquece y nos da nuevos desafíos. Entonces, creo que lo más interesante, fíjense que yo ya soy una persona grande, hace muchos años que me intereso por la comunicación, y siempre aparecen los desafíos para pensar la comunicación y cómo hacerla desde un punto de vista popular, humano, colectivo, ¿no es cierto? Donde
las consignas de solidaridad, de participación y de entrega de la palabra no sean consignas, sino que realmente sean posibilidades reales para todos. Así que los convoco a seguir en este hermoso camino que es la comunicación y a pensar muchos proyectos y muchas intervenciones, porque los populares y comunitarios son el futuro y el horizonte que tenemos nosotros. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Muchas gracias a ustedes. por tu tiempo, Les mando un beso tus muy palabras grande. y las ideas. Muchas gracias a ustedes y un beso muy grande. Gracias. Un Gracias, abrazo. Graciela. Esto fue el informe semanal de la CCP. Para más información, seguinos en nuestras redes, Comunicadores del Campo Popular en Facebook, @comunicadorescp en Instagram y @ccp_ok en Twitter.